La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También se utiliza el término para definir un grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un mismo país, periodo de tiempo o de un mismo género, y al conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o una ciencia. Su concepto ha cambiado con el tiempo, por ser parcialmente subjetivo. Se considera que debe tener un valor estético o intelectual. Es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad. Existe un concepto fundamental que sirve para poder llevar a cabo una clasificación de las distintas obras, refiriéndome al término de género literario que se utiliza para describir los diversos tipos de trabajos de este tipo que existen y que se caracterizan por aspectos semánticos, formales o fonológicos. Existen básicamente tres géneros literarios. El primero es el lírico, el segundo el épico y el tercero es el dramático. Literatura. La palabra literatura viene del latín literatura, que, dotada de un sufijo que denota actividad, nos expresa la actividad de un literator. En principio, un literator, derivado de litera, es un maestro de escuela, que enseña lectoescritura y las normas de expresión correctas del lenguaje latino, pero después se aplica al letrado y al escritor. Así, literatura acaba designando su producción literaria. En latín, para hablar de las letras, en el sentido literario de producción literaria, se prefiere la expresión literae, que es igual a letras y literatura. Novela. Narración en prosa generalmente extensa, que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes. Una de las más famosas son Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes, Homero, La Ilíada, escrita por Ignacio Malo, Hamlet, escrita por William Shakespeare. Cuento. Es una narración breve creada por varios autores, buscando hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Una de las más famosas son como Hansel y Gretel, La Caperucita Roja y Rumpelstiltskin. Esta es una de las más populares. Leyenda, narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos, que en su origen se transmite de forma oral, como La Llorona, El Árbol del Vampiro y El Callejón del Beso. Mito. Historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica. Se aplica especialmente en las que narran las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Sus personajes siempre suelen ser dioses o seres sobrenaturales. La fábula es una composición literaria narrativa, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula suele dejarte una moraleja, como la de la liebre y la tortuga, como la zorra y las uvas, y como el león y el ratón. Esta es una de las tres más famosas que hemos encontrado. La epopeya es una composición literaria en verso en que se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. También son los poemas épicos, con narraciones en verso sobre las hazañas legendarias de los héroes. Las epopeyas antiguas hacen intervenir lo sobrenatural y las divinidades en las historias de los reyes. Esta es una de las más viejas, Gilgamesh. Tipos de narradores. Narrador protagonista. Participa como personaje principal de la acción y nos los cuenta desde su punto de vista. Comparte sentimientos y recuerdos propios, pero no sabe lo que piensan otros personajes. Utiliza la primera persona. Ejemplo: estudié en la Universidad de Cambridge, me gradué y viajé a Londres en busca de un trabajo. Narrador testigo. Suele tener un papel indirecto. Nos cuenta una historia de terceros, en la que puede estar implicado desde su punto de vista. Puede incluir suposiciones sobre lo que otros personajes sienten o piensan, pero no con certeza. Suele utilizar la tercera persona y ocasionalmente la primera. Ejemplo: está sentado en una banca de un parque, cuando de repente ve a un señor con máscara acercarse a una señora. Otras personas lo vieron, pero nadie hizo nada después de ver ese homicidio. Narrador omnisciente. Es el más genérico, pero uno de los más antiguos. No pertenece al mundo de aquello que se narra, pero sabe todo lo que ocurre en todas partes y lo que piensan todos los personajes. Utiliza la tercera persona.
Omnisciente. Ejemplo, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Drama es la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, bien sea teatral, televisiva o cinematográfica. En este sentido puede hacer referencia a la obra dramática en sí. La palabra como tal proviene del latín drama y esta a su vez del griego opaya, que significa hacer o actuar. Subgéneros literarios. Comedia es la imitación de las personas más vulgares, de aquella única especie que supone lo ridículo. Están intelectualmente deformados los aspectos concretos y visibles de la vida cotidiana. Los personajes son de condición inferior, al desenlace es feliz y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. Tragedia es la imitación de una acción elevada y completa, efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato. La historia trágica imita acciones humanas, en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal. Tragicomedia. A diferencia de las formas anteriores, la tragicomedia no tiene un carácter definido, sino que se combinan indistintivamente aspectos trágicos y cómicos. Pretende representar la vida tal cual es. Estructura de una obra dramática. Estructura de una obra externa dramática. Escena. Es el centro de la acción dramática, limitada por la entrada y salida de personajes. Se compone de diálogos, monólogos, silencios y acotaciones. Son todas las aclaraciones y explicaciones que el autor da en la introducción para el director, destinada a señalar entradas o salidas de personajes, vestuario, escenografías, ubicación de personajes, emociones, silencios, etc. Acto. Es un conjunto de escenas que representan una unidad en el teatro clásico contada de 5 actos. Actualmente se utilizan 2. Estos corresponden a las fases de presentación, desarrollo, conflicto y desenlace. Estructura interna de una obra. Acción. Esto es la actuación de los personajes, lo que acontece durante la obra de principio a fin. Sorpresa. Es todos los elementos inesperados, personajes o situaciones. Situaciones. Circunstancias por las que pasa el personaje. Suspenso. Es la prolongación de los tiempos en la resolución del conflicto. Se emplea para mantener el interés del público. Retrovisiones. Son los recuerdos de un personaje. Temática. Es la escena de la obra. Es el asunto fundamental de la misma. Argumento. Es una reseña de los acontecimientos de la obra. El género lírico o poético es el más subjetivo por excelencia, en el que el autor transmite una serie de sentimientos y emociones para describir sus experiencias vividas más íntimas. Su estilo es el más libre y su forma puede ser en verso o prosa. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban, acompañándose con un instrumento llamado lira. Se contaban las más íntimas vivencias del hombre, emociones personales, lo subjetivo, los estados anímicos, etc. También debe tener cierta tonalidad especial y ritmo. Podemos encontrar los siguientes géneros de textos líricos. Himno. Es una canción muy exaltada, religiosa, nacional o patriótica. Canción. Composición literaria, generalmente en un verso a la que se le pone música para ser cantada. Elegía. Designada por la general a todo poema de lamento o poema triste. La actual elegía consiste en un lamento, cualquier cosa que se pierde. La ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, etc. Egloga. Composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos generales, como el amor. Se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto. Soneto. Es una composición formada por 14 versos en decasílabos, 11 sílabas, que se organiza en 2 estrofas de 4 versos y 2 de 3. Sátira. Es un poema jocoso que ridiculiza a un personaje o a un objeto. Entre los elementos
que más se utilizan está la ironía y el sarcasmo. También podemos encontrar a haikus. Es un género poético de origen japonés que se escribe, según la tradición, en 3 versos sin rima, de 5, 7 y 7 sílabas respectivamente. Suele hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Caligrama. Composición poética en que la disposición tipográfica intenta representar el contenido del poema. Es que están creados a partir de la imaginación del autor, de la creatividad propia del escritor, y este plasma su mundo interior. Toda su imaginación muestra su universo particular. Gracias a estos textos podemos identificar de qué se va a tratar dicho texto.